Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí para grabar otro vídeo de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico de las administraciones públicas. Como sabéis, esta ley es también muy importante, igual que la Ley 39/2015. Normalmente siempre leo la ley en el ordenador, pero hoy la he traído en papel, ¿vale? La ley 40/2015, como veis, pone aquí Boletín Oficial del Estado. Y una cosa que me gustaría explicar que pone legislación consolidada. Entonces, siempre tenéis que buscar, ¿vale? Siempre tenéis que buscar la legislación consolidada porque es la legislación que, digamos, está actualizada en este momento, ¿vale? Entonces, es la forma de evitar que tengamos sorpresas en cuanto a estudiar leyes que ya no están en vigor, ¿vale? Entonces, acordaros, legislación consolidada, ¿vale? Vamos allá. Primera pregunta. Dice, según la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público, apartado A, ¿vale? Que es la verdadera. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida por disposición de rango legal o reglamentario. Es decir, que esa potestad sancionadora que será llevada a cabo por la Administración, por los órganos administrativos, siempre, en todo momento tiene que estar atribuida por normas que tengan disposición de rango legal o reglamentario, es decir, por una ley o por un reglamento, ¿vale? La B, la C y la D son falsas. En la B, pues dice que ese ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a esos órganos administrativos que los atribuye el presidente del Congreso, no tiene ningún sentido, y la C, el presidente del Senado. Luego, ni el presidente del Congreso, ni el presidente del Senado, ni el presidente del Gobierno, absolutamente ningún cargo está capacitado para eh, ejercer esa potestad sancionadora de los órganos administrativos, ¿vale? Para atribuir esa potestad sancionadora. Solamente una disposición, insisto, de rango legal o de rango reglamentario, ¿vale? Esto está en el artículo 25, que es un principio muy conocido que se llama principio de legalidad. Dice, el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, se entiende, corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida por disposición de rango legal o reglamentario, ¿vale? Entonces, insisto, principio de legalidad, que es una garantía para los ciudadanos y que no puede nadie establecer lo que considere si no existe una disposición legal que lo respalde, ¿vale? Pregunta uno, principio de legalidad, artículo 25 de la Ley 40/2015, principio fundamental. Pregunta 2, dice, la responsabilidad patrimonial de la Administración, según la Ley 40/2015, ¿vale? Apartado A, dice, en todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a las administraciones públicas. Esta es falsa. ¿Vale? La parte final donde dice con relación a las administraciones públicas, esta coletilla, esta parte final de la frase es falsa. Apartado B dice, en ningún caso el daño alegado habrá de ser
efectivo, evaluable económicamente e individualizado. Es falsa porque dice en ningún caso, tiene que ser en todo caso. Finalmente, la C, que es la verdadera, para no liarnos más, dice en todo caso, entonces el artículo 32, principios de responsabilidad, dice en todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o a un grupo de personas, ¿vale? Estamos en la situación en la cual una persona o un grupo de personas, digamos, ha sufrido un daño, perdón, ha sufrido un daño y ese daño es consecuencia de una actuación de la administración pública. Por tanto, hay una responsabilidad patrimonial de la administración frente a esa persona o frente a ese grupo de personas. Entonces, lo que nos dice este artículo 32 es que ese daño tiene que ser efectivo, tiene que ser evaluable económicamente, es decir, tenemos que ser capaces de ponerle una cifra económica, cuántos euros vamos a solicitar a la administración, y tiene que ser individualizado a una persona o a un grupo de personas, porque si no, no tiene ningún sentido. No podríamos indemnizar, no puede ser un daño genérico, un daño abstracto, un daño que no se pueda evaluar económicamente, ¿vale? Pregunta 2, insisto, artículo 32, principio de la responsabilidad de la administración pública, ¿vale? Vale, lo pone, además este artículo 32, voy a aprovechar que tengo aquí la ley, porque ese artículo 32 se llama Principios de la Responsabilidad y hay una cosa que me gusta comentar porque lo preguntan, dice, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Esto es importante porque lo suelen preguntar tanto el funcionamiento normal como el anormal de la administración genera derecho, ¿vale?, a esa indemnización. Salvo, esto también lo preguntan, en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley, ¿vale? Artículo 32, apartado 1 y artículo 32, apartado 2 de esta ley 40/2015, ¿vale? Seguimos, pregunta 3. Órganos colegiados. En relación a los órganos colegiados que regula la ley 40/2015, apartado A, que es el verdadero, que está en el artículo 16.2, dice, corresponde al secretario velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y las reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas, ¿vale? Artículo 16.2, ¿vale?, que son las funciones del secretario de un órgano colegiado. Los órganos colegiados los tenéis en el artículo 16, 17 y 18, ¿vale? Vuelvo a coger la ley. Me gustaría que os acostumbráis vosotros a usar la ley y a estudiar sobre la ley. ¿Vale? Entonces, en la sección tercera dice órganos colegiados, ¿vale? Órganos colegiados de las distintas administraciones públicas. Artículo 15, régimen.
artículo 16, secretario. Artículo 17, convocatorias y sesiones. Artículo 18, actas, ¿vale? Órganos colegiados, Ley 40/2015. Pregunta 4. Dice, según el artículo 3 de la Ley 40/2015, las administraciones públicas deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios, ¿vale? Aquí nos pregunta Pobla Fals, ¿vale? Entonces, ese artículo 3, volvemos a la ley, son los principios generales del régimen jurídico de las administraciones. Entonces, lo preguntan bastante, ¿vale? Este artículo 3, les gusta preguntarlo y tenéis que mirar sobre todo el apartado 3.1, ¿vale? Entonces, en el apartado 3.1 lo que dice es que las administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios, y estos hay que saberse, principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al derecho. Insisto, estos principios hay que sabérselos. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Artículo 3, apartado 1. Y luego dice, deberán respetar las administraciones públicas, entiende, en su actuación, en sus actuaciones y en sus relaciones con las demás partes, ya sean interesados, otras administraciones, empresas privadas, etcétera, los siguientes principios. Entonces, enumera varios puntos que también os tenéis que saber. Servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad, participación, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí, volviendo a la pregunta 4, dice el apartado A, ¿vale? Que es la falsa, la que nos piden. Dice, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos privados. Esta es falsa porque es eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, ¿vale? Simplemente por eso. Han puesto recursos privados y eso está mal, es recursos públicos. La B, la C y la D son verdaderas. La B dice simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos, verdadero. Servicio efectivo a los ciudadanos, verdadero. Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional, verdadero también, ¿vale? Insisto, eh, artículo 3, apartado 1 y artículo 3, apartado 2. Ya lo comenté en la parte 1 de esta ley, en un vídeo anterior de esta ley 40/2015. Les encanta cambiar la palabra eficiencia por la palabra eficaz, ¿vale? Eficiencia es en la asignación de los recursos, ¿vale? Aquí nos pone, ¿vale? Voy otra vez a la ley, ¿vale? Dice, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Se es eficiente en la utilización, en el uso que le damos a esos recursos públicos. Y eficacia en el cumplimiento de los objetivos. Es decir, somos eficientes si conseguimos los mismos objetivos con menos recursos, con menos dinero. Diríamos que somos eficientes y somos eficaces si cumplimos los objetivos marcados, ¿vale? Entonces, son dos conceptos económicos que a nivel jurídico, pues la gente se lía bastante, porque bueno, pues normalmente los abogados, los términos jurídicos no los suelen dominar con mucha soltura. Entonces, bueno, acordaros,
eficiencia y eficacia no son lo mismo y les encanta preguntarlo intercambiando las palabras, ¿vale? La pregunta 5 dice, según el artículo 17 de la Ley 40/2015, para la válida constitución de un órgano colegiado, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia presencial o a distancia, y aquí la verdadera es el artículo 17.2, que dice se requerirá la asistencia presencial o a distancia, insisto, del presidente, ¿vale?, y secretario titulares, o en su caso, de quienes le suplan, y de la mitad al menos de sus miembros. Es decir, en este artículo 17 nos está diciendo cuál es el funcionamiento de un órgano colegial y nos está explicando que para celebrar sesiones de ese órgano colegiado, para deliberar, para tomar acuerdos y que esos acuerdos sean válidos, no puede ser que hayan dos y se reúnan allí, voten y ese acuerdo sea válido. Entonces la ley, para evitar esto, lo que dice que tiene que estar, ¿vale?, el presidente y el secretario titular o aquellas personas que sean suplentes de ellos y la mitad al menos de los miembros que forman ese órgano colegial, ¿vale? Insisto, para evitar que se reúnan cuatro amiguetes y lleguen a unos acuerdos sin que el resto de componentes de ese órgano colegiado puedan estar presentes en esa deliberación o en esa reunión, ¿vale? Pregunta 6. Dice, señale cuál de los siguientes enunciados es válido según el artículo 11 de la ley. Ya os dije en el anterior vídeo, en la parte 1, que es fundamental en esta ley una serie de figuras, ¿vale?, me voy a la ley otra vez, que van desde el artículo 8 hasta el artículo 14. Y ahí tenéis la competencia, la delegación de competencias, la avocación, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia, ¿vale? Repito, del artículo 8 al artículo 14 de la ley. En este caso la pregunta es el artículo 11, que es la encomienda de gestión, ¿vale? Lo preguntan muchísimo, esa encomienda de gestión. Entonces, al final, la verdadera, ¿vale?, es una definición de lo que es la encomienda de gestión, que está en el artículo 11, apartado 1, dice la realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las entidades de derecho público podrán ser encomendadas a otros órganos o entidades de derecho público de la misma o de distinta administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño, ¿vale? Insisto, artículo 11, apartado 1, nos dice que la encomienda de gestión se produce cuando, por motivos de eficacia o porque esa administración no tiene los medios técnicos necesarios para alcanzar los objetivos que se ha marcado, ¿vale?, para conseguir el desempeño de esas funciones, lo que hace es encomendar la gestión a quién, ¿vale?, a otros órganos o entidades de derecho público de la misma o de distinta administración, pero siempre que entre sus competencias
estén esas actividades, ¿vale? Entonces, leeros bien esa definición de la encomienda de gestión, porque la ley lo deja clarísimo lo que es una encomienda de gestión, ¿vale? Artículo 11, apartado 1. Pregunta 7, dice, establece el artículo 3, apartado 1 de la Ley 40/2015 que las administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de, esto ya os tiene que sonar, os había dicho hace muy poco, hace un ratito, hace unos minutos, que en el artículo 3 estaban los principios, ¿vale? ¿Vale? Que tiene que cumplir la administración. Entonces, decíamos que esos principios eran los de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución y a la ley y al derecho. ¿Vale? Artículo 3, ¿vale? Artículo 3. Acordaros, apartado 1, principios generales del régimen jurídico de las administraciones. Pregunta 8. Según el artículo 2 de la Ley 40/2015, que también lo preguntan mucho este artículo 2, dice, se aplica al sector público que comprende, entonces hay que saber qué es el sector público. El sector público, según ese artículo 2, incluye la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local y el sector público institucional. Esto os lo tenéis que aprender, ¿vale? Artículo 2 de la ley, ¿vale? La ley 40/2015 y en su apartado primero dice eso, la presente ley se aplicará al sector público, que comprende la Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas, los ayuntamientos, ¿vale? Y el sector público institucional. Y luego en el apartado 2 nos dice, ¿y qué es el sector público institucional? Y lo detalla también, qué es lo que forma el sector público institucional. Y eso también lo preguntan bastante, ¿vale? Que definamos lo que incluye ese sector público institucional. Pregunta 9. Dice, según el artículo 9.1 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público, los órganos de las diferentes administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas, ¿vale? Y aquí la pregunta se contesta con la C, que es la verdadera, que dice, en otros órganos de la misma administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los órganos públicos o entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquellas. ¿Vale? Insisto, artículo 9, ¿vale? Delegación de competencia. Acordaos que os decía que del artículo 8 al 14, ¿vale? Fundamentales. Lo preguntan. Delegación de competencias, avocación, encomiendas de gestión, ¿vale? Delegación de firmas, suplencia, etcétera. Esto hay que sabérselo así, porque lo preguntan muchísimo. Ya digo, si no tenéis tiempo para leeros toda la ley, esos artículos del 8 al 14, el artículo 1, el 2 y el 3, hay que sabérselo, ¿vale? Ya no se puede resumir más la ley, ¿vale? Entonces, la última pregunta, la 10, dice, según el artículo 12.2, que es la delegación de firma, de la Ley 40/2015, la delegación de firma
Dice, no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación. Esta es la verdadera, ¿vale? Entonces, insisto, artículo 12, ¿vale? Delegación de firma. Dice los titulares, lo leo, los titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su competencia, que ostenten bien por atribución, bien por delegación, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan. La delegación de firma, esto es lo fundamental, no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación. En las resoluciones y actos, esto también lo preguntan, que se firmen por delegación de firma, se hará constar esa circunstancia y la autoridad de procedencia. ¿Vale? Bueno, pues nada más. Ya hemos acabado este vídeo. ¿Vale? Acordaros que es la parte segunda de esta ley 40-2015. Haremos unos cuantos vídeos más de esta ley. Y bueno, como siempre, daros muchos ánimos, agradeceros vuestra atención. Ya sabéis que yo soy Emilio Blasco, preparador de opositores. Tenéis todos mis vídeos sobre la Constitución, sobre el Estatuto de Autonomía, sobre las leyes en mi página web, que es www.preparadoropositores.es y allí pues podéis consultarlo de forma gratuita tanto a través de YouTube como a través de SoundCloud, que son unos audios donde en formato podcast pues podéis escucharlos de forma, vamos, maravillosa en cualquier sitio, en cualquier momento que os apetezca, ¿vale? Bueno, simplemente agradeceros vuestra atención, animaros y un fortísimo abrazo. Hasta luego, buenas tardes.